Antes de empezar con el video, quiero enviar un saludo a estas 5 personas, que por un largo tiempo se han mantenido siendo miembros del canal, e invitarte a ti a hacerlo, ya que estamos trabajando para poner en práctica lo que son nuestros beneficios para ustedes una vez se unan a ser parte de los miembros de este canal. Y no sé si alguno que otro se ha dado cuenta, que ciertos videos antes de salir se encuentran solo disponibles para miembros. Sí, lo hacemos así porque queremos darle importancia y valor a aquellos que se desprenden ya sea de una gotita, o de una pequeña cantidad que para nosotros es muy significante a decir verdad. Por ello queremos darle un poquito de importancia antes de publicar el video para todo público. Así que nada, vamos a empezar, recordándote también que puedes suscribirte si no puedes ser miembro, ya que de todas formas me estás ayudando. Entrando nosotros de lleno en el capítulo en esta escena, donde está de noche y se ve esta ventana, y más al fondo se ve una persona, misma que juega con su bolígrafo, recordando unas palabras ya dichas por la protagonista, porque antes de darle una respuesta, recordando, cuando ella le preguntó a Anguila si podría darle un poco de tiempo, ante esto el duque sigue jugando con su lapicero, pero se detiene, y mientras lo mira se queda en silencio. Ante toda la soledad que le rodea, dice que es un tontos, pensando que se apresuró demasiado. Esto mientras se ve sonrojado, porque decidió hacerlo repentinamente antes de que Yvonne se encuentre con el tercer príncipe, y esto, mientras se imagina a todos ellos dentro de una pecera, diciendo el duque Anguilas, que los príncipes son hermanos y se ven parecidos. Piensa en Yvonne, porque ella se veía un poco desconcertada, y él pensó que Yvonne aceptaría su corazón inmediatamente, preguntándose que de dónde demonios salió toda la confianza que él tenía en ese momento, esto mientras tapa su cara con su mano, al mismo tiempo viendo algo, mientras se sostiene en silencio, pensando que en ese momento Yvonne debe estar junto al tercer príncipe, imaginándosela mientras ella sonríe, viendo como el tercer príncipe se sumerge en la piscina donde se suponía que él debía ser el número 1. El duque dice que lo sabía, y toma algo mientras se pone en pie, mientras piensa que no se supone que deba permitir que tengan una cita. Y esto mientras se marcha, pasando a nosotros de nuevo a ver este gran cuadro, a la escena de la protagonista, donde ella le pide al tercer príncipe Félix que se apresure, y Félix dice creer que el lugar va a desaparecer por completo muy pronto. Estos siguen corriendo mientras todo detrás de ellos se va desvaneciendo, viendo nosotros como la destrucción está llegando al tercer príncipe, y todos los escombros van cayendo. En ese instante uno de estos escombros cae ante el tercer príncipe, el mismo que grita. La protagonista se desconcerta, y levanta el gran escombro, y le pregunta al tercer príncipe si se encuentra bien, o si cree que pueda correr. El tercer príncipe dice que está bien, pero siente un dolor. Aún así él se pone en pie, y dice que su tobillo, y no puede correr en ese estado. Ante esto él pone un pero, porque tiene eso, así que ella puede irse primero. La protagonista se desconcerta al mirar a Félix, viendo como el tercer príncipe le pide a Yvonne que se vaya, pero la protagonista le grita que debe apresurarse, y le pregunta si lo entiende, y el tercer príncipe piensa que al final usará eso, y quería hablar cómodamente con la princesa Yvonne. Ante ello poniendo un pero, porque no hay nada que pueda hacer. En ese instante el príncipe Félix se desconcerta, y se pregunta que qué está mal con eso. Pregunta que cuál es el problema ahora, al parecer porque la piedra de teletransportación no funcionó. En ese instante Félix se empieza a caer, mientras se ve muy desconcertado, cayendo de una manera muy asustada, preguntándose si ese es su final, mientras todo encima suyo se derrumba, pensando que ha intentado sobrevivir hasta ahora, y finalmente tenía una gran oportunidad, preguntándose si incluso perderá su sueño de escapar del palacio, y todo esto mientras él caía, preguntándose si de esa forma sucederá, viendo nosotros como encima suyo llega una luz que le sorprende, y es la protagonista, quien le grita pidiéndole que tome su mano. Félix se sorprende, y vemos como ambas manos buscan encontrarse, tomando la protagonista a Félix, el mismo que le pregunta que qué sucedió, o que si no se había ido primero. Pero Yvonne le dice que pensó que se sentiría aliviada después de ver cómo se iba, así que espera un poco, y afortunadamente fue capaz de activar su magia hace unos minutos. Ante esto Félix se queda en silencio, y vemos que la protagonista empieza a invocar cosas creando un círculo que la hace flotar, diciendo que entonces,
debe salir de ahí antes de que la salida desaparezca por completo. Viendo nosotros cómo ella empieza a avanzar gracias a sus poderes, llegando muy cerca a esta puerta que está enfrente de ellos. Esto mientras carga al tercer príncipe Félix, pasando nosotros aquí fuera, donde llega o sale este brillo, y se ve algo salir por la ventana bastante rápido. Es la protagonista que encarga Félix, el mismo que está sorprendido mientras ella se ve seria, y Félix se ve un poquito sonrojado. En ese instante logramos ver cómo la protagonista y el tercer príncipe aterrizan, e Yvonne dice que bien, y en ese lugar tampoco se encontrará con los guardias de seguridad. Ante esto Félix está en silencio, y la protagonista lo llama, porque al parecer Félix se ha quedado un poquito ido. Félix se desconcerta y suspira, y este dice que no está acostumbrado a estar en lugares tan altos, y esto mientras se ve algo extraño. Pero la protagonista está feliz, y le pregunta a Félix que a dónde él irá ahora, y este dice que debe regresar a casa. Pero la protagonista le pregunta si no quería recorrer el exterior tanto como fuera posible. Y Félix dice creer que ya lo hizo demasiado, pero la protagonista dice que es suficiente, porque también debe encontrarse con alguien. Félix le pregunta que a quién está buscando, que si quiere que le ayude a encontrar a esa persona, pero Yvonne dice que no hay problema, porque escuchó que su madre también le espera en casa y debe estar preocupada por él, así que debe apresurarse y regresar. Ante esto Félix se queda en silencio, y con deseo de no hacerlo le dice que está bien, pidiéndole que regrese a casa a salvo, diciéndole a la princesa Yvonne que se verán pronto. Cosa que desconcerta mucho a la protagonista, quien mira hacia atrás, pero Félix ya se había ido, diciendo la protagonista que lo olvidó, porque estaba muy ocupada antes, y debía preguntarle cómo le conocía, pero ésta se sorprende, y dice que no lo sabe, porque debería ir a buscar al señor Rodin primero. Aquí pasamos a otro sitio, donde algo brilla mucho. Es el tercer príncipe Félix, quien piensa que esa vez sí funcionó, pensando que casi no logra regresar, y nunca pensó que algo como eso podría suceder. Ante ello poniendo un pero, porque era necesario para poder conocer a Yvonne, mencionando que después del día que su madre enfermó, juró que debía escapar del palacio imperial, y al llevar la vida de un príncipe que había perdido su posición, siempre estaba al borde de la muerte por ello, y cualquiera podría pensar como lo hizo él, porque si no tiene una buena posición, puede cambiarla y así reinar a aquellos que intentaron asesinarle. Pero la conclusión es que eso era imposible, y el poder de la emperatriz es absoluto, y es tal vez por esa razón que todas las minorías que le apoyaban han sido eliminadas. Y además, tiene una debilidad que puede aprovechar, y al final si él intenta tomar un poco de poder con sus propias manos, sería como enfrentarse con una bestia mientras tiene sus manos y pies atados y sin ningún arma que pueda ayudarle. Y por eso, la mejor opción era escapar, porque incluso si debía escapar por el resto de su vida podría conservar su vida, y es por eso que soporto tanto dolor y sufrimiento, ya que finalmente podría escapar de ahí junto a su madre. Pero dos grandes duques fueron hacia él, y las cosas comenzaron a cambiar rápidamente, porque fue capaz de ganar la contribución de dos personas importantes. Las dos alas que protegen al imperio están de su lado, y sus debilidades ya no lo eran, así que debe cambiar las cosas, y puede hacer que la emperatriz caiga, y es claro lo que necesita hacer a partir de ahora, porque no solo tiene el apoyo de los dos duques para enfrentarse a la emperatriz y al príncipe, y también tiene a la princesa Yvonne Argentros. Sí, debe tenerla de su lado, y mientras él toma a un pequeño pajarito piensa que bueno, porque incluso si no fuera por esa razón, valió la pena salir con ella. Recordando lo ya sucedido, mientras él se queda en silencio un poco triste, pero en ese instante este mueve su cabeza rápidamente hacia ambos lados, pensando que debe dejar de lado sus sentimientos personales, y debe ser la persona más asombrosa de todas para poder lidiar con la emperatriz. Aquí pasamos a otro lado donde está la protagonista, quien se pregunta que a dónde demonios fue como para que no haya regresado aún. Esta se ve algo preocupada, pensando esperar que no haya quedado atrapado en una mala situación. Esta se para enojada, preguntando si realmente debe preocuparse por su escolta, pensando que debería haber dicho que vuelva por su cuenta, y debe ir a casa. Pero en ese instante llega alguien que se para detrás de la protagonista, y le coloca un abrigo. Esto la desconcerta, y la protagonista se ve enojada y llama de esta misma forma al señor Rodin, y le pregunta que por qué llega tan tarde,
pero ésta se sorprende al ver que es Anguilas, y su actitud cambia muy repentinamente. El duque pregunta que como que señor Rodén, le pregunta a Ivone que quién es esa persona, ante lo que la protagonista se sorprende, y dice que eso, es su escolta, pero ante esto Anguilas susurra queriendo saber cuántos peces hay nadando a su alrededor, pero la protagonista se desconcerta muchísimo al no entender lo que él quiso decir, y ésta le pregunta que qué dice que como que peces, y se pregunta que qué intenta decir, pero el duque dice que él no es nada, y la protagonista le pide esperar. Esta pregunta que como que peces a su alrededor, y llama a Anguilas, y le pregunta que qué quiere decir, pero el duque le pide que lo olvide, porque cometió un error. E Ivone dice que no es así, diciéndole que quiere dejar algo, bien claro, preguntándole, que qué le hace pensar de esa forma. Anguilas dice que bueno mientras se ve algo preocupado, porque Ivone es una persona hermosa y encantadora, pero decir esto lo puso muy nervioso, tanto que se volteó y tapó su rostro, porque también actúa como si no lo supiera, y todos lo saben. Esto sorprende a la protagonista, quien piensa parecer que quiere decir, preguntándose que cómo que los hombres caen indefensos, porque está haciendo que las personas se sientan confundidas con ella después de haber poseído ese cuerpo. Esta piensa que es un poco vergonzoso que diga eso, pero la protagonista se ve algo sonrojada, poniendo un pero, preguntándose que por qué es tan adorable, recordando todo lo que ha hecho el duque Anguilas todos esos momentos, porque parece que hay un gran malentendido. La protagonista agacha su cabeza, pensando parecer que está celoso de las personas que le rodean, pero en ese instante Anguilas llama a Ivone, y le dice que lo siente porque dijo algo extraño. Pero la protagonista le pregunta a Anguilas si tiene un poco de tiempo, pregunta que qué dice, pero afirma que por supuesto, porque si Ivone se lo pide, puede darle todo el tiempo que desee. La protagonista dice que entonces, pregunta si puede pedirlo ahora, esto mientras ella se extiende su mano, y los fuegos artificiales estallan porque el festival todavía no ha terminado. Acabando aquí esta parte de la historia, esperando que te haya gustado, y de ser así que lo hagas saber en uno de los comentarios, ya que lentamente seguimos actualizando de la manera más rápida posible.